Días, estamos otro sábado más en Radio Ciudad FM 90.7 de la ciudad de Los Cerrillos. Hoy continuamos con el ciclo de siembra, el cual nos vienen presentando distintos temas que hasta ahora han sido muy impactantes para nuestra comunidad. Y ahora empezamos con el ciclo de violencia y familia, las raíces tóxicas de nuestra cultura. Y para eso contamos con la presencia hoy de dos integrantes con muchísima experiencia en este tema de violencia y familia, que son la psicóloga Mirta Esteiro. Ella es psicóloga, además especializada en psiconeuroinmunoendocrinología, especializada específicamente en familia y violencia, y su esposo, Gustavo Lamensa, que es docente de ciencias biológicas, especializado también en familia y violencia. Contamos también con la presencia de Magdalena Hermida, la doctora representante del grupo Siembra Valores. Y te doy la palabra entonces, Magdalena, para que inicies esta reunión de este sábado. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Este, encantados de estar con nuestros amigos. Y yo en realidad, más allá de explicar lo que Siembra, que es un equipo multidisciplinario, que dentro de un marco de valores personales enseñamos y llevamos talleres a las comunidades, yo les quiero preguntar, como para arrancar la discusión. Uno ve nuestra sociedad y nuestros tiempos, ¿no? La violencia, las familias en crisis, nos asusta un poco la violencia que vemos en familia. Y ustedes pueden tener una respuesta o un tronco común para toda esta problemática, porque generalmente para tratar un problema hay que ir a la raíz. Eso como médicos también lo sabemos, ¿no? No nos podemos tratar el síntoma, tenemos que ir a la causa. ¿Hay una causa tratable en todo esto? Bueno, primero que nada quiero agradecer la oportunidad de este intercambio con los oyentes y poder compartir desde nuestra experiencia y desde la investigación, desde la experiencia interactuando con otras personas, lo que estamos entendiendo en esto que tú dices raíz. Si vemos a lo largo de la historia lo que podemos identificar como raíces tóxicas de nuestras sociedades, si lo pensamos desde esta perspectiva aún en los países latinoamericanos. Si vemos la historia, cuántas cosas realmente se han repetido, y es bien interesante en esto, en esta búsqueda que hemos hecho, lo que hemos encontrado. Por eso cuando tú dices la raíz, bueno, de eso queremos compartir un poco. ¿Cómo llegamos a esto a entender de raíz? Empezamos a ver la historia de cómo se formaron nuestras culturas, nuestras sociedades. Nosotros pudimos observar, Magdalena y Laura, que el tema de la violencia familiar e intrafamiliar tiene raíces culturales de contexto, ¿verdad? Que abarcan a la sociedad entera. Eh, un ejemplo claro es, bueno, lo que hoy llamamos machismo. Si bien hoy se visibiliza mucho más y desde unos años a esta parte se visibiliza más las prácticas machistas, tiene una historia muy, muy anterior, solo que más solapada, más como escondida en el seno familiar, ¿verdad? Y cómo eso ha ido naturalizando de pronto hasta roles que ha ocupado el hombre y la mujer históricamente, y nadie los ha cuestionado. Porque si pensamos de alguna manera, ¿a dónde apunta esto del machismo? El machismo, la creencia y la actitud y conducta basada en la idea de que el varón es superior a la mujer, Mm, y nadie lo ha cuestionado a lo largo de la historia. Y exacto. uno pregunta, ¿por qué? El hombre es el fuerte, el que se impone, y de ahí, pero si pensamos, me gustaría un poco hacer tal vez brevemente una mirada a la historia de cómo se puebla, Ujú. digamos, las Américas a partir de la conquista. Muy, muy rápidamente, porque fue un periodo que abarcó muchos siglos, de verdad. Este,
nosotros pudimos identificar, estudiar en algunos autores que las sociedades machistas seguramente comenzaron en nuestras Américas o tuvieron sus primeras manifestaciones con la llegada de los españoles, de los conquistadores, que normalmente venían solos a estas tierras, ¿verdad? Venían bueno, con su carabela, con su tecnología, ¿verdad? Y llegaban a las Américas contingentes de varones, ¿verdad? Una carabela tenía 500, 600 personas encima, y esos varones llegaron a estas tierras y encontraron, aparte de toda la disponibilidad de recursos que les ofrecía el lugar, encontraron una población indígena tecnológicamente muy asimétrica la relación con ellos. Es decir, no alcanzaban el nivel de tecnología, de conocimiento que tenían los conquistadores, de alguna manera, y esas sociedades fueron presa fácil de la llegada de la cultura que traían los españoles. No olvidemos que realmente largos meses de travesía en el océano, no es la única causante, pero de algún modo esos hombres llegaban y la cultura indígena de aquel momento también utilizaba a la mujer como moneda de cambio, ¿verdad? Para apaciguar la ira de los dioses, para apaciguar la ira de los conquistadores, para apaciguar su deseo y su ambición de poder, ¿verdad? Y muchas veces muchas mujeres, y esto llevado a una escala mucho más grande, produjo o empezó a producir esos primeros vestigios de la sociedad machista. Muchas mujeres fueron entregadas a los conquistadores y de esas uniones surgieron fácilmente jóvenes niños mestizos, hijos de las indígenas, pero muy distanciados de su padre español, de su padre, no necesariamente español, pero de su padre conquistador de alguna manera. En el medio quiero echar algo que me parece bien importante, porque justamente este contingente de hombres que venían con ese deseo como sexual, como que la incontinencia del varón, que de alguna manera refuerza el perfil del machista, el hombre no puede contenerse, entonces, fíjese, separados de sus familias, vienen a territorio americano, a las Américas, donde mujeres había en abundancia, pero entonces, ¿qué empezó a pasar? Justamente el abuso, el maltrato, el hacer hijos de las indígenas, y como que nadie cuestionaba esto, de que el varón es varón y no importa otra cosa, si tenía su deseo sexual, tenía que canalizarlo. De ahí esa cosa de que el varón tiene esa superioridad sobre la mujer. Y cómo empezaron las culturas como a naturalizar esta preeminencia del rol del hombre, que si lo miramos históricamente hasta nuestros días, en una cantidad de aspectos de sociedades, de subculturas, diríamos, donde ni se paran a pensar, ¿no? Un detalle nada más que esto de la preeminencia del varón no era nuevo, sí era nuevo en el contexto de estas sociedades, quizá, o no tanto, pero no era nuevo en la Europa medieval, ¿verdad? Donde estaba el derecho de pernada, el derecho de primera noche, que se les ofrecía a los campesinos con hijas mujeres, ¿verdad? Al señor feudal. Entonces esto ya de alguna manera prologaba todo el derecho, entre comillas, adquirido por los varones en las sociedades medievales, ¿no? Y cómo entonces ese varón, ese hombre, se siente con derecho a imponer su voluntad, unilateralmente, ¿no? Sin necesidad de consultar a la mujer, y establece que la desigualdad es normal y es superior. En cuántas sociedades, en cuántos contextos que nos movemos, la mujer es silenciada, o la mujer, digo, tal vez pensemos en otras culturas latinoamericanas, o pensemos tal vez en muchas situaciones que se dan en el interior del país, hoy acá en Montevideo, pero
esto de la mujer callada atrás del hombre y se calla y no opina y se hace todo lo que... Y bueno, eso está cambiando, pero se llevó en ese cambio al otro extremo, al extremo del feminismo radical, que tampoco es la solución, ni la salida, ni la respuesta, pero todo lo que se ha provocado, ¿no? Era tan normal esto de la asimetría en la relación, ¿verdad? El español conquistador, con todos los poderes tecnológicos, económicos, una cantidad de cosas, y la indígena prácticamente vulnerable desde todo punto de vista, ¿no? Esa asimetría era tan normal como lo es hoy en algunas sociedades todavía, ¿verdad? Esa distancia entre el varón superior y la mujer de alguna manera inferior en su... Hasta se ve reflejado en lo económico, hasta el día de hoy se ve reflejado en lo económico, las mujeres ganan menos que los varones por el mismo trabajo, pero bueno, llevado eso a esos orígenes, empezó a, no digamos que armar todo una sociedad machista, pero sí a alguna manera establecer algunos prólogos para que se fueran formando, porque además el conquistador simplemente tenía relaciones y perdón, los hijos salidos de esa relación, tal como sucede hoy, quedaban a cargo de la madre, ¿verdad? Uno o más, ¿verdad? Quizá. Y si eso lo multiplicamos por un grupo de 10 mujeres, tenemos 20 niños. Y si esos son 100, son 200 niños, 2000 niños. Entonces, todas esas sociedades empezaron a formarse, engendraron esos hijos esos hijos mestizos, con esas asimetrías sociales ya establecidas, donde sabían que su papá era algún conquistador de los que estaban llegando a las Américas y tenía muy claro quién era su mamá. Eso mismo empieza a suceder y empieza a trasladarse con muchísimas más variantes a las sociedades actuales. Hasta Magdalena lo sabe muy bien, en el interior la frase, los hijos son de la madre, era moneda corriente, era así, no se veía, no se cuestionaba de ninguna manera, y el padre tenía ese permiso de desaparecer, tal como lo hacía el conquistador en aquellos momentos, ¿verdad? Eso es tal cual como ustedes lo mencionan, ¿no? Porque hasta en el tango, hasta Sí, en el claro. tango se hace loas a la madre y es algo bien rioplatense que la madre santa La santa y viejecita. exactamente, ¿no? Y lo tenemos hasta en el canto popular, qué increíble. Ustedes entonces, esta diferencia que encuentran, que se refieren al machismo por un lado y al matriarcado por el otro, entonces tendríamos acá como el origen y el pie para que se pueda seguir desarrollando eso, entonces. Si pensamos en esa simetría, pensemos en lo que para el machista, en el tema del abuso de autoridad. Hablando de violencia, la violencia puede tener muchos matices, de muchas maneras. Ojo que también hay algo que lo hemos hablado más una vez, la violencia no solamente del hombre, también la mujer ejerce de otra manera más sutil, pero abusos de autoridad, ¿no? Entonces el varón se impone, demanda lealtad, ejerce esa autoridad sobre la mujer, y esas cosas, bueno, se van repitiendo de una generación a otra, ¿no? Déjame decirte además que como paralelamente a este suceso del machismo y todo lo que iba estableciendo a nivel de sociedad, se genera también un poder paralelo en la mujer, que es lo que nosotros estudiamos o mencionamos como matriarcado. ¿Por qué? Originalmente, si vamos así como algo puntual, luego que el conquistador se establecía, normalmente venía su mujer, su auténtica mujer española, con sus hijos. Cuando venía y estaba establecida la situación, es decir, su marido legal tenía un montón de concubinas y un montón de hijos mestizos que en las sociedades de aquel momento se conocían enseguida. Bueno, lo que hizo fue esto de decir, está bien, vamos a mantener el decoro, vamos a mantener el disimulo. Tú en público no me avergüenzas,
en privado y en lo oculto tenés todas las mujeres que quieras, porque ya estaba, ya estaba. Entonces esto, ahí fue gestando también esto de la sociedad del decoro, de mantener el disimulo, de mantener las apariencias, ¿verdad? De mantener las apariencias para no ser avergonzada en público. En privado todos sabíamos cómo era la realidad. Esto también generó, a medida que se fue desarrollando, un poder en la mujer, que es lo que denominamos como matriarcado, en el que ella podía manipular a su marido. Mirá que yo sé lo que tenés escondido, mirá que yo lo sé. Vos seguís trayendo el dinero a casa y está todo bien, pero yo sé lo que tenés escondido. Esa manipulación le daba a la mujer un poder intrafamiliar, por eso el matriarcado es mucho más sutil, más callado, más de adentro de la casa, pero tan poderoso en la formación de sociedades como lo era el machismo. El machismo es más extroversial, se ve más, ¿verdad? Tiene más prensa. Y tiene una prensa muy desfavorable, ¿no? El machismo se asocia inmediatamente con violencia. Y era así, el conquistador era violento, todos lo sabemos, y si no, pregúntenle a los pobres aztecas, ¿no? Y la mujer tenía su poder mucho más sutil, mucho más vinculado a los afectos y a las emociones, ¿verdad? Muchas veces vinculado a esto, bueno, yo te permito esto, pero vos tenés que compensar con esto otro, ¿verdad? Y ¿sabes qué me hace pensar? Que si nosotros contextualizamos, porque esto es un poco de historia, ¿no? Hablando de cómo entendemos que hay un origen, pero si pensamos hoy por hoy, esto de la sociedad, de esto del decoro y de mantener las apariencias, y lo veo desde la consulta, por ejemplo, muchas veces, cuando vienen matrimonios en crisis, y uno dice, pero ¿cómo llegaste acá hasta esta situación? Y nunca pidieron ayuda, nunca hablaron con nadie. Y si pensamos, si se hiciera una encuesta en nuestros entornos, ¿cómo es hacia la afuera, pero la interna? Y la interna no lo hablan. Mantenemos las apariencias, pero en la interna hay muchos de estos tironeos de poder, donde no hay lealtad, donde no hay compañerismo, donde a ver esto de que siempre ha estado de la competencia, porque si se quiere, históricamente, que esa competencia entre el hombre y la mujer, y no hemos aprendido a complementarnos o a entendernos, ¿no? Entonces, esa mujer, como Gustavo decía, desde los afectos, esa usa un dominio más sutil, usando su rol maternal, que de alguna manera compromete, influye y llega sutilmente a dominar a los hijos y al marido. Pero justamente se retroalimenta con el machismo, porque una madre matriarca está criando un hijo machista. O hijas. O una hija que refuerza eso, ¿no? Pero entonces, abajo hay cuántas cosas que no están resueltas, sanadas, ¿no? Nada más anotar algo que dijo Laura, y no queremos extendernos mucho en lo histórico porque es muy largo, pero hemos llegado hoy como tú decías, las letras de las canciones donde la santa viejecita que se deslomaba lavando ropa en el piletón, eso es una letra de un tango así entera, es como el endiosamiento, el poner en un pedestal a la madre, tal como hacían aquellos niños mestizos indígenas que alababan a su mamá y la querían y afectivamente se creaba un lazo muy estrecho porque el padre se mantenía muy lejano, por tecnología, por idiosincrasia, por origen, ¿verdad? Uno era español, noble, el otro era un mestizo indígena. Entonces, eso si lo traemos al hoy se traduce en esas crisis de paternidad donde la madre queda a cargo de los hijos y el padre muchas veces, aunque presente, a veces presente económicamente nada más, incluso la legislación lo establece así, y solamente es presente en los aspectos materiales y no en los afectivos. Los afectivos se los acapara, sin quererlo quizá, todos la madre, ¿no? Y la figura materna, ¿no? Cosa que
es muy bueno, pero queda rengo del afecto paterno, ¿verdad? Y de la figura paterna queda muy expuesto, muy vulnerable desde ese punto de vista. Y hoy son las crisis de paternidad que tenemos, ¿no? Que por otro lado también la mujer empieza a ocupar y asumir roles que el hombre abandonó en el cuidado y en la construcción de la familia. Entonces pensemos que en esa construcción de familia pasa de una generación a otra, ¿no? Como algo natural. Entonces, por otro lado, esa mujer que ocupa esos roles, que están en cercanía en la crianza, que están en cuidado, porque los padres tienen esa función de formar carácter en los hijos, pero si el padre no está, y es la madre, como feminiza una cantidad de cosas, dice, habilita a la madre a imponer un dominio sutil, férreo, que no es violento, pero que es muy firme, tiene mucho poder también. Y además establece muchas veces en la familia, y en las familias actuales, y ya hablando de la actualidad, establece esas alianzas entre madres e hijos que muchas veces desprestigian al varón. Y lo que hacen es aumentar más la brecha de competencia. Es decir, yo soy más amigo de mis hijos, dice la madre, que vos, que nunca estás. Es esa brecha de competencia que muchas veces desemboca en un divorcio, en una separación, tan fácilmente lo hace, y mucho de esto está alimentado por esos roles que son como fijos a lo largo de la historia, porque el varón y la mujer entienden que ese es su rol, que está bien que sea así, o no está bien, porque los resultados no son buenos, pero sí es lo que hemos naturalizado, ¿verdad? Es lo que hemos naturalizado. El papá es el que administra disciplina, la mamá es la que educa y juega. Pocas veces se ven papás jugando con sus hijos, por ejemplo, no, porque el conquistador tenía que mantener una figura como de conquistador, justamente, ¿no? De una figura eh, eh, prócer, un tipo que era muy respetado, entonces no podemos ponernos a nivel de los niños a jugar. Por ejemplo, nada más. Pero si lo pensamos en un hoy por hoy, que yo los conquistadores hace décadas pero pensemos en ese lugar del hombre donde hoy se está un poco empezando a hablar de las emociones, de poner palabras a las emociones. Pero cuando no hay ese trabajo, ese proceso de identificar emociones y regularlas, aprender a regularlas, ¿cuál es qué es lo que por donde se canaliza? Por la violencia, porque hay enojo, hay frustración, hay malestar y se canaliza por ahí, en la violencia. Y ya uno dice, bueno, es así, no es así, se aprendió, pero si pensamos cuántas generaciones no han trabajado eso, ¿no? Y décadas de venir así. Vos decías, bueno, la figura del conquistador. Cuidado porque el conquistador sigue muy presente en nuestra sociedad, de verdad. El conquistador, el varón que conquista mujeres, las utiliza, las enamora, las utiliza, le promete falsas cosas que después no cumple y va dejando, ya no es tan común, pero sí lo era, en mi época era muy común, va dejando hijos desperdigados por ahí, reconociéndolos a veces no, pero generalmente siempre el cuidado de la madre. En las sociedades de hace no menos de 50 años era muy común la frase, los hijos son de la madre, pero aparte esto de preguntarle al varón, che, ¿y vos no tenés hijos? Y algún hijo tendré, ¿verdad? Eso era muy común en no hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Eso todo gesta esto de machismo y matriarcado como una lucha de poderes, ¿verdad? Donde la mujer de algún modo refuerza su poder interno, intrafamiliar, dentro de la familia, se aferra a los afectos, generalmente expresados en los hijos, y muchas veces se convierte en una madre sobreprotectora, ¿verdad? Que da la vida igual por sus hijos y no permite que nada los lastime, ni siquiera su progenitor, ¿no? Cosa... Sí. No, que a mí me hace pensar también en ese carácter de ese hijo que mañana es padre de otros, un hombre padre de otros, su carácter, esa inseguridad, que cómo va a marcar presencia, en forma violenta, por la fuerza, por el abuso de autoridad,
esa distorsión, pero también porque fue criado por Una sociedad, pero un aparte por núcleo, una un madre contexto. que ocupó un rol. Por eso qué importante que es el rol del padre y de la madre. Un papá y una mamá son importantes en la formación de carácter de los hijos, ¿no? Y muchas veces necesitamos entender el efecto que la vida de nuestros padres tiene sobre nosotros y que nuestras vidas van a tener sobre el carácter de nuestros hijos. Pero estas cosas la gente no las piensa. Nunca hacen un parate y reflexionar y cómo fue y cómo crecieron y cómo estoy formando yo a las próximas generaciones. Y se siguen repitiendo modelos tóxicos. ¿Mm? Yo quería decirle, Laura o Magdalena, si tenían alguna pregunta, porque Sí, esto de hablar y sí, hablar está muy bueno, porque si pero No, no creo que, no. somos Es que nosotros. claro, estamos escuchando estamos atentamente. compitiendo uno con otro para No, hablar. no, no. Atentamente, escuchándolos y cuántos ejemplos estaba pensando que veo cotidiano sobre este tema, ¿no? Que es tan visible en nuestra sociedad, porque eso que ustedes están hablando, primero, en nuestras familias hay ejemplos y por supuesto que en la comunidad también. Ahora, igualmente creo que tenemos, si bien falta educación emocional, como decía Mirta, porque nos falta, no se trabaja sobre eso, lamentablemente, que es algo tan importante, eh, pero también tiene que haber una forma de poder salir y creo que la sociedad en parte, en algunos lugares, está tratando de salir de esos esquemas de matriarcado y de machismo, porque termina siendo intolerante, ¿no? Finalmente, la vida se ahoga entre esos dos modelos y el ser humano no se puede desarrollar, porque es así, siempre va a quedar cercenado en algún aspecto por tanta represión, porque o la madre reprime o es el padre que reprime. Entonces, ¿cómo podemos salir de eso y educar en las emociones, que era lo que estaba explicando Mirta, ¿no? Es que justamente cuántos espacios hay si pensamos en donde nos movemos, espacios donde la gente pueda ir y hablar. Y me hace acordar a alguien que decía, bueno, enfermamos en grupo, aprendemos cosas distorsionadas en grupo y el primer grupo donde crecemos es en nuestra familia. Pero también sanamos o podemos cambiar en grupos, en espacios de interactuando con otros, donde yo escucho, ah, mira lo que le pasa, ah, mira esto, yo puedo, me pasa lo mismo, y cómo hiciste vos, cómo podés hacer. Pero pensemos en estas cosas en el hermetismo. Creo que me parece una oportunidad muy buena esto, por lo menos a través de estos espacios radiales, el que esté escuchando se pregunte cosas, sepa a quién acudir o se quede reflexionando y piense, ¿y esto que dijeron, cómo será? Yo nunca pensé en eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay temas que necesitamos hablar, hay temas que han quedado silenciados, ¿no? Tú, sí, no. Tú decías, Laura, algo que me quedé pensando cuando lo dijiste, eh, a través de estos materiales es que muchos de las personas que hemos interactuado, se han descubierto como machistas o matriarcados, ¿verdad? Se han visto a sí mismos, porque estaba tan naturalizado en sus familias de origen y en la familia anterior y en la generación anterior, que no se percibían así. Entonces tú me dices, los veo tan cerca ahora que los veo, sí, nos pasó a todos, y es algo bueno, que lo vemos muy a menudo cuando tratamos este tema, ¿no? Yo no creía ser machista hasta que empecé a descubrir algunas cosas, lo mismo le pasó a Mirta. Entonces, esto también es cierto como decía ella, yo creo que la manera de sanar este tipo de vínculos tan tóxicos es hablarlo, identificarlo y empezar a ver la posibilidad de cambio, que en algunos lugares puede ser más difícil, como cuando hablamos de violencia doméstica, cuando hablamos de violencia doméstica machista, ¿verdad? Pueden ser más difíciles, pueden requerir otro tratamiento, puede haber incluso vinculaciones con la droga, todo lo que ya conocemos, pero en algunos aspectos es mucho más
por lo menos más identificable y más fácil de tratar si contamos con la colaboración de los matrimonios, de las parejas. Tú lo dijiste muy bien, un modelo así lo único que promete para el futuro es más conflicto. Es decir, un modelo de machista y matriarcal lo que promete, lo que se puede esperar es conflicto, porque es una pugna constante para tener razón, para adueñarse o apropiarse de los hijos, ni hablar si aparece en términos materiales, bueno, ya las cosas pasan a otro plano, pero solo en lo afectivo, en lo familiar, se produce esa pugna permanente en la que muchas veces los matrimonios parecen ceder terreno el uno al otro, pero en realidad lo que están haciendo es asegurar su parcela de poder. Yo contaba que era muy común en varones que yo conocí desde mi época, la frase, bueno, cuando los hijos venían hacia los padres a hacer una pregunta, ese tema hablarlo con tu mamá. Entonces, de algún modo, yo tengo este lugar bueno, yo soy el que mando, está bien acá, yo soy el que proveo, pero esos temas, hablarlos con tu mamá. Entonces, el espacio reservado a las emociones, a los afectos, a las cosas preocupantes que generaban angustia o que generaban preocupación, los manejaba la mamá generalmente y el papá se veía como aparte de esos temas, ¿no? Gracias, como tú decías, gracias que las cosas yo creo que han ido un poco cambiando en vehiculizadas por esto del feminismo bien entendido, que ha dado más espacio a la mujer, ha dado más una cuota de poder, si se quiere, pero también una cuota de visibilidad, y hoy las cosas están un poco mejores. No quiere decir que haya desaparecido, porque los rasgos machistas y matriarcales se siguen viendo en multitud de cosas, en multitud de detalles. El otro día hablaba con una compañera y le decía, sí, yo hablo con mis hijos y le digo, vos no, esto no lo hablés con papá, nosotros dos nomás lo hablamos. Y se forman como esas alianzas que intentan proteger, pero al mismo tiempo profundizan esta brecha. Claro, Exacto. profundizan esta brecha. Es decir, eso cualquier madre de hace un tiempo atrás lo practicó, estoy seguro, esto de, a tu papá no le conté, déjalo, yo me entiendo con él, vos hacés lo que yo te digo. Era muy típico, ¿no? Muy típico. Sí, y también me hace pensar un poco en esto de ese lugar que van ocupando unos y otros, donde uno esto no lo digas o esto está reservado para uno, cómo se refuerzan esas conductas y cómo poder salir de esos moldes, porque si no se refuerza ese sistema egoísta y engañoso como algo normal. Claro. ¿Cómo tenemos que poder romper, pero cómo nos cuesta? Entonces, en esos intentos de buscar cambios y salidas, surge, porque él nombró el feminismo, y hay un aspecto sano, pero, Sí, pero sin está duda. el feminismo radical, con el que obviamente no comparto, pero el feminismo radical que dice, bueno, muerte al macho, los hombres no sirven para nada, el patriarcado y todas estas cuestiones. Y no es, porque para mí es tan importante aprender Complementariedad. esa complementariedad, ¿no? en el lugar y las funciones de un hombre y una mujer para formar familias saludables y formar hijos y ciudadanos de una nación saludables de otra manera. Porque tú venías hablando de pronto que se han dado otras charlas en relación a droga, en relación a violencia, y el origen en dónde está. Miremos las familias, la necesidad de cambios profundos a nivel del seno familiar, de los lugares que ocupan los padres, y que donde haya realmente un padre y una madre. Uh-huh. Bueno, eso sería exactamente el tema de la próxima charla con ustedes, que estamos realmente muy interesados en poder tenerla. Por hoy yo creo que sería esto, todos estos elementos que ustedes nos han dado son para reflexionarlos, para pensarlos, masticarlos un poco, a ver hasta dónde me toca y hasta dónde no me toca y cómo solucionarlo. Y bueno, estamos ansiosos entonces que para el próximo sábado nos encontremos nuevamente y podamos seguir conversando sobre esto y sobre todo cómo enfrentarlo.
Mirta y Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Magdalena, por la presencia otra vez en el estudio. Gracias a Y ustedes. nos encontramos entonces el próximo sábado. Recuerde, si tienen alguna pregunta sobre este tema tan interesante, sobre las raíces tóxicas de nuestra cultura de machismo y matriarcado, se comunican a través del 093-380-015 o 093-386-753. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y los esperamos el próximo sábado para continuar hablando sobre las raíces tóxicas de nuestra cultura, de machismo, matriarcado y cómo salimos de esto. Muchas gracias.